Hola de nuevo, el propósito de este video tutorial es trabajar un poquitín en la geometría, los movimientos, transformaciones en el plano. Para ello vamos a usar pues esta web diseñada por Manuel Sada Alto, ahí lo tenéis. Como veis, esto viene con licencia, si no me falla la memoria, Creative Commons. Entonces, bueno, dicen que de bien nacido es ser agradecido y hasta da la posibilidad de descargar todos los ejemplos anteriores. Era una cosa que yo le iba a preguntar a él si podíamos hacerlo, pero eh, parece que ya lo colgó él aquí. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser usarlo online y ir explicando algunas cosinas que voy a ver con mis alumnos, sobre todo en la parte de movimientos y transformaciones en tercero de la ESO. Vamos a pinchar aquí. Vamos a ir, por ejemplo, a lo que sería el concepto de traslación. Vamos a activar el plugin. Decimos que permitir recordar para que no nos dé la lata. Venga, activo. Igual tarda un poquitín, porque ahora ahí está. Ejecuto la opción. Digo que sí. Vale, está en ello. Está cargando. No se tarda un poquitín, porque tiene que cargarlo. Entonces vamos a ver, lo primero de todo, una traslación de un vector v. Un vector v es un segmento, bueno, un vector es un segmento dirigido y orientado. Segmento es el trozo de recta. La recta es un conjunto infinito de puntos que cumplen ciertas ecuaciones, y el segmento es el trozo de recta limitado por dos puntos. Aquí tenemos los dos puntos. Este sería el origen del vector y este sería el extremo del vector. Normalmente los vectores se definen como extremo menos origen, por lo tanto tenemos esta posición. Yo lo que voy a hacer va a ser si me deja variar este punto. Veis que me deja variar este punto, por lo tanto vemos que lo que hago es disminuir la distancia entre los puntos, ¿no? Al disminuir la distancia entre los puntos, evidentemente, si esta cara del lobo, del fox, está representa el origen, el otro punto representa la otra cara del lobo o del zorro. Entonces, lo que hace la traslación de un vector v, que es lo que yo estoy moviendo, es, supongamos que no me muevo, ¿no? Entonces, si no me muevo, quiere decir que tengo las dos caras superpuestas una sobre la otra. Quiere decir que el vector sería 0 y no hay traslación en este caso, y los dos puntos se superponen. Pero si me desplazo, estoy generando un vector, por ejemplo, hacia la parte negativa del eje de las X, por ejemplo, si supusiese que esto es el origen, y evidentemente aquí desplazándolo, pues encuentro que la misma distancia que separa los dos puntos, que esto tiene un nombre que se llama el módulo del vector, es la misma distancia que separaría en los centros geométricos de ambas caras, ¿vale? Bien, entonces esto sería el concepto de traslación. ¿Veis vosotros ahora que cuando aumento la distancia entre los vectores, fijaos vosotros que el punto origen de la traslación en los dibujos permanece fijo? Entonces lo único que estoy haciendo aquí sería ir variando uno de los dos dibujos, que es el que corresponde al punto desplazado, ¿vale? Bueno, como veis aquí, esto es muy interesante porque nos da una idea de lo que sería una traslación, ¿vale? Es muy intuitivo. Bueno, vamos a ver otro concepto. Aparte de la traslación, damos atrás, vamos a ver lo que sería una simetría axial, simetría a través de un eje, ¿vale? Ejecutamos, decimos que sí. Vale, supongamos que este es nuestro eje de simetría, ¿vale? Quiere decir que es, para que lo entendamos, como si esto fuese un espejo. Como si esto fuese un espejo. Por lo tanto, si vamos a ver cuál de los dos es el que se mueve. Vale. Entonces, el que se mueve es el de la derecha. ¿Qué quiere decir? Esta es la recta que me genera a mí el espejo, para que lo entendamos. Entonces, si desplazo el espejo, entonces la imagen de esta cara que aquí tengo activada a través de este espejo sería esta otra cara que tengo activada ahora. Y si voy moviendo, evidentemente, si voy moviendo el espejo, pensar que es un espejo, entonces el reflejo de esta cara sería esta de aquí. Vamos a seguir moviéndolo para que veáis cómo el simétrico con respecto a un eje
pues evidentemente la distancia que hay desde aquí hasta lo que sería el espejo es la misma distancia que hay desde aquí hasta lo que sería el espejo. Por lo tanto, esta parte de la oreja se correspondería con esta de aquí y esta otra parte de la oreja se correspondería con esta de aquí. Este ojo se correspondería con este y este ojo se correspondería con este, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí se correspondería con esta parte de aquí. Bueno, si tuviese el tablet lo pintaría. Cogería, haría una captura de pantalla y lo pintaría. Vamos a por otro. Un giro. Decimos que sí. Vale. Aquí, como veis, tengo un deslizador. Perdón. Tengo un deslizador y esta es la cara que imagino yo que va a permanecer inmóvil y esta es la cara que va a realizar el giro. Entonces vamos a poner alfa igual a 0. Alfa igual a 0 grados significa que que el ángulo evidentemente es de 0 grados y que las dos caras coinciden, se superponen. A medida que separo, voy en sentido contrario a las agujas del reloj. Fíjense si tengo aquí más o menos 90 grados, ahí, 90 grados. Esta cara pues aparece girada 90 grados. Este ojo sería este, esta oreja sería esta, ¿vale? Esto es un giro de 180 grados, ¿vale? Un giro de 180 grados, vamos a verlo después, corresponde con una simetría central. Y aquí tendríamos el giro de 270 grados, más o menos, 270, ahí. Hay 270 grados, que son 3 rectos, y por último los 360 grados, que es lo mismo que los 0 grados, por lo tanto recupero la imagen inicial, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ya os lo digo, para estudiar los sistemas cristalográficos y las propiedades de las moléculas, etcétera, etcétera. Bien, más, otra. Simetría central. Decimos que sí. Y entonces, tal como lo tengo colocado ahora, una simetría central, pues corresponde, este sería el centro o el punto donde se va a producir la simetría. Esto correspondería a un giro de 180 grados. Entonces, a medida que aumento el ángulo, fíjense, a medida que aumento el ángulo, encuentro justamente que una simetría central es justamente un giro de 180 grados, ¿vale? Era lo que os comenté antes y lo que se ve muy bien aquí en el dibujo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto se transforma en este de aquí. Este punto se transforma en este de aquí. Este punto del hocico se transforma en este de aquí a través de la simetría central, simetría con respecto a un punto, ¿vale? Y recordar que una simetría con respecto a un punto equivale a un ángulo de 180 grados. Aquí lo tenéis, ¿eh? Esto es muy importante, ¿vale? Y con esta herramienta vamos. Con esta herramienta es imposible que se os olviden lo que son estas transformaciones, estos movimientos. Homotecia, que es un poquitín más complicado. Vamos a ver. O por lo menos a mí me costaba bastante entenderla. Bien, vamos a ver. Homotecia significa que de este punto saco rectas y tienen que tocar los puntos externos del dibujo. ¿Vale? Por lo tanto, trazaría una recta que tocaría esta parte de la oreja y tocaría esta parte de la oreja. Sería tangente a esos dos picos a este pico de esta oreja y a este pico de esta oreja. Si trazo de aquí, por ejemplo, otra recta que toque a la parte esta del hocico y a la parte esta del hocico, evidentemente esa recta sería tangente a los dos. Eso sería una simetría con una sería una homotecia, con una constante de homotecia K mayor que 1. Fíjense ustedes ahora lo que pasa si K es igual a 0. Si K es igual a 1, Si K es igual a 1, a ver, a 1. Si K es igual a 1, vamos a ponerlo aquí. K es igual a 1, tengo que las dos figuras son la misma. Ay, hombre, ahí. Bueno, a ver, jolín, ahí. Las dos figuras son la misma. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, ampliación del dibujo. Ahora, si aumento K, vean ustedes que lo que va haciendo es aumenta la distancia, esta distancia de aquí a aquí es proporcional a esta distancia de aquí a aquí, y además, al ser proporcional, significa que los rayos, al ser tangentes al dibujo, quiere decir que hay una constante de proporcionalidad, que es una constante de simetría, en este caso es una constante de homotecia, ¿de acuerdo? Y si hago K negativo, fíjense lo que pasa, que el dibujo se hace más pequeño, ¿vale? Hasta incluso, si la hago negativa, fíjense lo que pasa, que el dibujo
se invertiría y en este caso aquí, cuando k igual a -1, tendría una simetría central, ¿de acuerdo? O un giro de 180 grados. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. A ver si puedo mover esto. Puedo mover el punto, por lo tanto, veis ahí que al mover el punto, fíjense, puedo hacer esto cada vez más grande. Y esto sería una esto sería una motecia con constante de homotecia k igual a -2. Para que os hagáis una idea, si hicieseis el teorema de Tales aquí saldría un rayo que pasando por el punto tocaría aquí este extremo de la oreja, y de aquí saldría un rayo que pasando por el punto pum 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 iría a este extremo del hocico, ¿vale? De este extremo del hocico de la imagen fija de la que quiero calcular la homotecia, pasando por el punto pim 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 iría hasta aquí, hasta este extremo del hocico, ¿vale? Bueno, seguimos. A ver, composición de traslaciones. Vale, la composición de traslaciones, esto es muy importante también. Entonces, imagínense que tengo dos vectores y vamos a hacer una traslación de, a ver, si traslado el vector, voy a explicaros lo que significa. Vamos a ver. Yo cojo y hago una traslación primero del vector u, que sería esta de aquí. Fijaos cómo se mueve la figura esta de aquí, que está así como más transparente. Fijaos qué pasa si muevo. ¿Vale? Si muevo esa figura, se mueven estas dos. ¿Por qué? Porque este vector hace referencia a la traslación de esta figura con respecto a esta. Vamos a ir paso a paso. Por lo tanto, la figura esta que tiene el punto, fíjense, la figura esta que tiene el punto, las muevo a todas porque es una traslación doble, ¿vale? Entonces, fijaos qué pasa si yo muevo esta figura. Así, perdón, si yo muevo este vector. Si yo muevo este vector y si muevo este vector, ahí lo que encuentro son dos traslaciones con vectores paralelos o que tengan la misma dirección, ¿vale? Entonces, cuando muevo la figura y traslado el vector u y el vector v, lo que encuentro es que de ahí llego ahí. Vale, esto sería hacer dos traslaciones. Primero haría esta, que haría referencia a este vector, de aquí al vector u, y después haría la otra traslación, que sería el vector v, que es el que tenéis ahí. Vale, ahora voy a cambiar un poco u. Si cambio u, fijaos lo que pasa. Entonces, la cara esta, con el vector u, se transforma en la cara que acabo de marcar ahora, que es la cara que está un poquitín translúcida. Y entonces, fíjense, la primera traslación, perdón, que esta es la composición de las dos traslaciones. Entonces, por la primera traslación, esta cara me iría aquí, y con la segunda traslación, que es la de arriba de vector v, esta cara me iría aquí. O sea, haría primero esto y esto. Pero el resultado de la composición de esas dos traslaciones es esta otra, que es ese vector que tiene como suma vectorial el vector u más el vector v. Si yo pongo aquí el vector, no sé si me va a dejar moverlo, si me dejase mover el vector u, aquí está. Si yo pongo aquí el vector u y pongo aquí el vector v, ahí está. Quiere decir que la suma de u más v me da el vector verde. Mirad qué chulo me quedó ahora. Fíjense, ese vector es la suma de los otros dos. ¿Vale? Quiere decir que este más este me da este. Bueno, esto se llama también la propiedad triangular de los vectores, ¿vale? La desigualdad triangular de los vectores. Bueno, pues aquí aprendéis otra cosina más. Composición de dos simetrías. La composición de dos simetrías, esto era un giro, si no me falla la memoria. Bien, digo que sí. Y entonces, primero cojo esta cara y la reflejo en este espejo, y después esta cara reflejada en este espejo esta cara reflejada en este espejo se transformaría en esta de aquí. Bueno, el resultado es un giro, ya os lo digo yo. Esto, ¿veis que es un giro? Es un giro de ángulo, pues creo que era de ángulo, a ver, tendría que mirarlo ahora, pero de ángulo sería
A ver, esto era un giro de ángulo o una traslación. No, porque dos traslaciones son una simetría. Esto era un giro de ángulo, me parece que era 2 veces el ángulo que forman estas rectas, si no me falla la memoria. Vale, entonces, fijaos, activo esto y entonces, evidentemente, estoy haciendo el giro. Por lo tanto, esta figura me va a aparecer invertida. Por lo tanto, el resultado final sería ese de ahí, que sería el giro que va desde este punto a este, con ángulo, creo, si me falla la memoria, 2 veces el ángulo que forman estos dos ejes de simetría. Vale, puedo variar esto y entonces, fijaos, puedo variar uno de los ejes de simetría y aquí, vale, sí, cuando, esto es importante, porque esto es una traslación. Cuando, fijaos, vamos a coger y vamos a variar, vamos a poner esto así. Cuando tengo los ejes paralelos, claro, por eso me sonaba a mí lo de las traslaciones. Cuando tengo los ejes paralelos, fijaos, cuando tengo los ejes paralelos, los ejes de simetría paralelos, los ejes de simetría en los que voy a hacer la reflexión especular, donde voy a aplicar la reflexión, por lo tanto, esta cara se refleja en este espejo y me da esta, y esta cara se refleja en este espejo y me da esta, el resultado final es una traslación, ¿vale? Uy, no se ve. Bueno, se debería ver cómo esta cara se desplaza hasta aquí. No está hecho ¿por qué? Porque esto está pensado justamente para que se vea que es un giro. Pero si se fijan ustedes, voy a engañar un poquitín al ordenador y voy a hacer esto casi de 90 grados. Y fijaos lo que pasa, que es prácticamente una traslación, ¿vale? Esto de aquí es prácticamente una traslación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la traslación sería este vector más este. Bien. Seguimos. Composición de dos giros con el mismo centro. Dejo que sí. Entonces, si tengo dos giros que tienen los dos el mismo centro de giro, imaginaos aquí que aquí, por ejemplo, tengo una puntina y tengo un clavo que está sujeto al suelo y entonces tengo, por ejemplo, una cuerda y de esa cuerda pues hago que esta cara de este zorro, este coyote, pues se mueva, ¿no? Fijaos que esto va a ser el ángulo alfa 36. ¿Veis? Entonces, el ángulo alfa dice lo que va a girar esta cara translúcida con respecto a esta, que es la original. Y el ángulo beta es lo que va a girar esta cara translúcida, esta última cara con respecto a la cara translúcida. De tal forma que si alfa y beta son 0 grados, todos coinciden. Entonces, si desplazo alfa, vaya hombre, si desplazo primero beta, no, hay que desplazar alfa, perdón. Si desplazo alfa, por ejemplo, 90 grados, quiere decir que esta cara se convierte en esta. Pero si aplico de nuevo otro giro, esta cara se convierte en esta última. Y si os fijáis, vamos a poner aquí 90 también. Vamos a intentar sacar 90. A ver, ahí. Vamos a poner aquí 90. La composición de dos giros del mismo centro de 90 grados, primero hago este giro, o sea, de aquí llego aquí y después de aquí llego aquí, sería lo mismo que hacer un giro de 180 grados o lo que es lo mismo una simetría axial, o lo que es lo mismo también una homotecia con k igual a -1, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora los giros con centro diferente. Este es un poquitín más complicado. Entonces, los giros con centro diferente, tengo un centro de giro C1 y el otro centro de giro C2, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí para activar la resultante. La resultante de la composición sería, aquí hay que trazar unas rectas que salen del centro de giro C1 y otra recta que sale del centro de giro C2 y donde se cortan esos centros de giros sale digamos el giro final, ¿vale? Entonces, fijaos,
La composición de dos giros, vamos a poner dos giros, por ejemplo, de 90 grados, ¿vale? Con distinto centro, con distinto centro, porque después voy a poder mover los centros seguro. La composición de dos giros de distinto centro de giro sería, el resultado sería hacer un giro desde aquí, desde C sub R, justamente de 180 grados. Vale, bueno, aquí hay, perdón, que son 192, a ver, son, a ver, 100, ahora, 90 y 90, 180, o sea, que componer, vamos a poner esto 0, vamos a poner 0, componer dos giros de distintos centros, C1 y C2, de ángulos alfa y beta, es lo mismo que componer, o hacer, mejor dicho, es lo mismo que hacer o realizar un giro de centro C sub R y de ángulos la suma de los dos, C sub 1 más C sub 2. Vale, voy a cambiar ahora los centros de giro, y lo único que me va a cambiar, si os fijáis, cambiando los centros de giro, lo único que me va a cambiar es el centro de giro final, porque el ángulo se va a seguir manteniendo. ¿Lo veis? El ángulo va a ser la suma de los ángulos, y el eje de giro, el centro de rotación, donde aplico la rotación final, es lo único que se va a desplazar. ¿Lo veis ahí? Eso se ve muy bien cuando compones 90 y 90, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí sería una composición de 90 grados y esto de aquí sería otra composición de 90 grados. Con centro C1 la primera y con C2 la segunda. Y entonces lo que voy haciendo es, cuando voy cambiando los centros de giros, lo único que me cambia es el centro de giro final. ¿Vale? La posición del centro de giro final. ¿Por qué? Porque el ángulo de giro es la suma de los otros dos. Bueno, con esto no me digáis que no se aprende los movimientos. Y lo último que voy a ver va a ser un giro con una traslación, ¿vale? El resto ya, pues, con esto ya sería suficiente. Entonces tengo aquí un giro, o sea, de esta cara encuentro esta a través de un giro y después traslado. El vector v, fijaos, esta es la traslación del vector v. Si muevo el vector v, cambio la traslación, ¿vale? Aquí tendría traslación nula. Aquí tendría una traslación en sentido, por ejemplo, negativa. Bueno, negativa. Una traslación con un vector, si tuviese un eje de coordenadas, por ejemplo, aquí estaría en el tercer cuadrante y aquí estaría en el segundo cuadrante, suponiendo que este punto de aquí, suponiendo que el punto este de aquí fuese el origen de coordenadas, ¿vale? Aquí estaría en el primer cuadrante, aquí estaría en el cuarto cuadrante. Bueno, pues la composición de un giro con una traslación es esto que vais a ver ahora. Primero, o sea, a ver, primero, sí, estoy bueno. A ver, la composición de un giro, vamos a hacerlo así. La composición de este giro, de esta cara, pasar a esta y después esta cara trasladarla hasta aquí, es un giro de ángulo. El ángulo que giré, pero de eje de rotación, el módulo del vector desplazamiento o de la traslación. Ahí está, ¿vale? Ahí está. Si cambio el ángulo, lo nuevo que hago es cambiar un poco esto de aquí. Y ahora voy a hacer ángulo 0. Si hago ángulo 0, lo único que encuentro es una traslación. Ay, espera, que con ángulo 0 no me deja. Voy a poner ángulo 1 para engañarlo. Ahí. Vaya, hombre. Vamos a poner ángulo 1. A ver si me deja. Ahí. Entonces, lo que encuentro con ángulo muy pequeño, o sea, casi 0, sería una traslación, ¿veis? Sería una traslación. Ahí está. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado. Ahora vosotros lo que tenéis que hacer es practicar esto. Y nada, esto lo importante es entender los conceptos y saber aplicarlo cuando tenéis una herramienta tan chula como esta. No me cansaré en agradecer a los autores sus aportaciones, insisto, al profesor, bueno, imagino que será un profesor, a don Manuel Sada
Algio por esta aportación a las matemáticas. Espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado y nada, me despido diciéndolo siempre. Thank you for watching.